Musgo. Musgo, musguito, musgón. Tem, mira musgo. Musgo implosiona. Bien, ahora que tengo tu atención, déjame hablarte de una de las cosas más interesantes y a su vez más random de todo Deltarune, el musgo. El musgo hace su primera aparición en el capítulo 1 de Deltarune, más concretamente en la celda del castillo de Lancer. Al interactuar con este, Chris enfrentará una terrible decisión: perpetuar o no el ciclo de la existencia. Si decidimos perpetuar el ciclo, Chris se comerá el musgo, diciendo que sabe musgoso. Y tras ver esto, si decidimos volver con Susie después, esta nos dirá: Jope, ¿había musgo en tu celda? Ya podrías haber dejado algo para mí. Hasta ahí todo normal. Todos pensamos que sería alguna simple broma random sin contexto propia del mismísimo Tobias Zorro, pero con la llegada del capítulo 2, esto volvió a ocurrir. Tras ser atropellados en múltiples ocasiones, Chris y Noel acaban encontrándose en una habitación un trozo de musgo un poco más amplio que el anterior. Tras interactuar con este, Chris automáticamente se lo comerá, desbloqueando así un nuevo logro en nuestro inventario. Y os habéis dado cuenta también, ¿verdad? El musgo está cobrando protagonismo. Tras un par de búsquedas me di cuenta de que el musgo, aunque no lo parezca, tiene un gran número de usos, pero este tiene una peculiaridad: solo crece en lugares oscuros y húmedos. Así que técnicamente tiene bastante sentido que el musgo salga en los mundos oscuros, ya que estos son literalmente eso. Pero lo más perturbador de esto es que Chris se lo come directamente al encontrarlo. Y por si no lo sabías, nuestros estómagos también son lugares oscuros y húmedos, por lo que es probable que Chris en los próximos capítulos se vuelva un criadero de musgo. Bueno, vale, quizá me he ido un poco por las ramas, pero ¿y si realmente toda esta broma del musgo, la cual va creciendo con cada capítulo, en realidad es una pista de que el musgo es el verdadero villano de Deltarune, el cual, aprovechando la creación de los mundos oscuros en Hometown, está expandiéndose por todo el pueblo sin que nadie más pueda percatarlo, para que de esta forma acabar dominando a Chris, Susie y, por consecuencia, a todo el pueblo de Hometown y, por ende, al mundo entero? Para pensar, señores. Para pensar. Oye, Imbu, ¿sabes qué? Oye, Imbu, ¿sabes qué? Esto ya no hace gracia, ¿verdad? Tem, mira Gooper. Gooper eclosiona. ¿What?